En el sello personal del egresado tendremos hoy una conversación con Max Yuri Gil Ramírez. Él es egresado del Departamento de Sociología de la Universidad de Antioquia. Yo tuve el honor de tenerlo en clase, de manera que varios comentarios van a ser puro testimonio personal. Yuri, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Eduardo, por tu invitación y la de la Universidad de Antioquia. Muy bien, ¿qué significa ser sociólogo en una ciudad donde la sociología no ha gustado? Yo creo que este es un asunto interesante de pensar, porque yo creo que hay una desconexión muy grande a veces entre la formación que se da en la universidad y la realidad. También es una desconexión de la sociedad para con lo que produce la universidad. O sea, creo que es una ruptura a veces de los canales de comunicación entre el mundo de la universidad y el mundo de la sociedad. Pero yo a veces pienso que nosotros tenemos un lugar y un momento privilegiado para pensar lo que es la sociedad. Cuando uno veía en clase las historias de la Escuela de Chicago, ¿cierto?, de sociología urbana, o las reflexiones de la Escuela de Frankfurt durante el autoritarismo en Europa en la mitad del siglo pasado, con las guerras mundiales. Digo, claro, son laboratorios sociales con fenómenos muy dolorosos y muy estructurales que afectan a toda la sociedad, pero son una excelente oportunidad de contribuir a entender y a transformar esa sociedad. Bueno, ¿y cómo se la lleva uno en el desempeño profesional sabiendo que de entrada tiene un estigma? El sociólogo es comunista, el sociólogo es subversivo, y si es de la Antioquia, peor, porque matan curas y monjas. La verdad es que yo creo que ahí hay como dos cosas. La primera, yo me he desempeñado una buena parte de ya 20 años de desempeño profesional en el mundo de las organizaciones no gubernamentales, en las ONG, y específicamente en un tema que es muy cercano a la labor de la sociología política, que es la reflexión sobre derechos humanos, violencia, convivencia, donde una buena parte del entorno de la gente con la que uno ha trabajado es de ahí. Pero también tuve la oportunidad de estar en dos momentos, por 7 años, en la Personería de Medellín, en un momento en el cual hubo una cierta apertura en la institucionalidad pública a recibir profesionales de la Universidad de Antioquia y de estas carreras nuestras, apertura que lamentablemente creo que en el momento se ha perdido. Si tú miras la composición fundamental de los gabinetes y de una buena parte de los cargos públicos de dirección, son gente de universidades privadas, pero me parece que ha sido también un sello que marca la universidad, y es que cuando se contrata una persona de la universidad, independientemente de que sea yo o otro profesional, se sabe que cuando se contrata a alguien de la universidad hay una alta dosis de profesionalismo y compromiso con lo que se hace. Bueno, y en ese compromiso que los egresados de la Universidad de Antioquia tienen, hay una buena carga de lo social. Es decir, el interés social primando sobre el interés particular. Yo creo que sí, yo creo que ser egresado de la Universidad de Antioquia, de la universidad pública en general y de la Universidad de Antioquia en particular, te da una mirada, una cierta forma de comprender lo que nos pasa y de interpretar de una manera social lo que nos pasa. Y en segundo lugar, yo creo que también es muy importante como esa pregunta sobre qué hacemos para cambiar. Así que no solamente que llegamos a trabajar, pues claro, todos estamos pensando en vivir de una manera digna con lo que hemos estudiado, en los proyectos de vida personales y académicos que tenemos, pero yo creo que el hecho de pasar por la universidad y la Universidad de Antioquia nos agrega un componente, y es qué podemos hacer para cambiar un estado de cosas que sabemos que no está bien. Bueno, hay unas prácticas que son innegables en relación con la sociología, la antropología, el trabajo social. Es que durante muchos años el profesional confundía su desempeño profesional con una militancia política y por ahí derecho le daba un matiz a su trabajo profesional. ¿Hoy se ha transformado eso o no? Yo creo que hemos ganado en una cierta comprensión de que son dos dinámicas que no están aisladas, pero que no son lo mismo. Yo creo que cada vez tenemos profesionales más profesionales, por así decirlo, que tienen una formación técnica también, que permite, por ejemplo, adelantar estudios cuantitativos, estudios cualitativos de calidad, y que no es simplemente adaptar la realidad a las interpretaciones que tenemos, sino también atrevernos a dejarnos sorprender por esa realidad y por contribuir a entenderla. Yo creo que fundamentalmente hoy en día, que ha bajado el nivel de la militancia política partidista, ideológica, que era tan fuerte y que de alguna manera nos hacía meter el mundo en unas cuadrículas, y lo que no cabía ahí pues lo cortábamos y lo eliminábamos. Se ignoraba. Sí, como que si esto no cuadra, pues de mala la realidad. Yo creo que hoy en día esa es una actitud que ha cambiado. A veces, yo lo digo con sinceridad, un poco al otro extremo, ¿cierto? Una idea ahí es como que la técnica prima sobre otras consideraciones, pero yo creo que podemos encontrar un justo balance
entre las opciones políticas, que son parte también de la vida ciudadana y de las apuestas que tenemos, y una labor profesional de calidad. Bueno, Antioquia se ha distinguido en el nivel de organización social y tal vez tiene una de las federaciones de organismos no gubernamentales más fuertes de Colombia. Sí. Esto se ha debilitado después de los 10 años de pura, ¿qué se llama eso?, de puro macartismo, diciendo que las ONGs eran una especie de caja de resonancia de la subversión. Mira, hay un conjunto de cambios en el sector no gubernamental que ponen en duda la supervivencia de iniciativas que han sido tan importantes como para la defensa de proyectos democráticos en estas sociedades. Son cambios incluso que no solamente tienen que ver con Colombia y con nuestro contexto, sino que tienen que ver con transformaciones en materia de cooperación en América Latina. Muchas organizaciones han vivido profundas crisis, incluso paradójicamente, organizaciones no gubernamentales en contextos de gobierno de izquierda han sufrido graves problemáticas para sobrevivir. Ha pasado en Bolivia, ha pasado en Ecuador, pasó en Venezuela, en algunos casos en Brasil, ¿cierto? Y es como la incapacidad de reconocer que son un actor autónomo, ¿cierto? Y entonces hay dos tendencias, o a cooptarlos por la vía de la incorporación al proceso político o a aislarlos y a ahogarlos por la falta de recursos económicos. En el caso colombiano hay unos cambios, por ejemplo, toda esta labor que se ha hecho por parte del gobierno colombiano de ingresar a la OCDE, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, implica, por ejemplo, que Colombia deja de ser un país receptor de cooperación internacional. Por el contrario, tendría que adelantar proyectos de cooperación financiando iniciativas en otros países. Los cambios en Europa, por ejemplo, con los problemas de los migrantes y de la amenaza de toda esta cosa del yihadismo islámico que se ha extendido, también han generado un conjunto de preocupaciones que ya no están en Colombia, sino que están en África, están en Asia, están en Europa Oriental. Y nuestra misma situación de transformación de la dinámica del conflicto armado ha hecho que nosotros dejemos de ser una prioridad en la agenda de la cooperación. Hay una cierta oportunidad ahora con el proceso de paz, pero en general creo que en el tema de la supervivencia económica hay grandes dificultades. El gobierno del expresidente Uribe, termino con una idea a propósito de tu pregunta, el gobierno del expresidente Uribe trató de ahogar, además de manera política y cuestionando el papel que las organizaciones hacían. Esto ha sufrido un cierto aire de respiro y una cierta ventana de oportunidad con el proceso de paz adelantado entre el gobierno de Santos y las FARC. Ahí hay un cambio en el lugar político que ocupamos. Entonces, veamos unos mensajes y luego volvemos a hablar sobre este mismo asunto. Perfecto. Estamos hablando con Max Yuri Gil Ramírez, egresado de Sociología de la Universidad de Antioquia, con maestría también en Ciencia Política y estaba próximo a ser candidato a doctor en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nacional. Bueno, hablábamos en el tramo anterior acerca de las transformaciones que se vienen dando con los acuerdos de paz. ¿Cómo impactan los acuerdos de paz a este trabajo social y cultural que hacen los sociólogos, los antropólogos? Mira, yo creo que el acuerdo de paz es una oportunidad de un conjunto de transformaciones en el país. Yo he estado trabajando con el tema de la pedagogía alrededor del proceso de paz y luego del acuerdo en la campaña por el sí en el plebiscito y en la campaña posterior, en la renegociación y actualmente haciéndole seguimiento al tema de la implementación. Y nosotros tenemos una idea muy clara y es, este es un acuerdo que no beneficia centralmente a las FARC, sino que es una oportunidad de transformaciones democráticas que este país tiene pendiente en materia agraria, en materia de participación política, de reconocimiento de los derechos de las víctimas, de transformaciones en el campo de la lucha antidrogas y también incluyendo pues unos beneficios para las FARC en materia de participación política y de reintegración. Entonces nosotros vemos el acuerdo de paz como una oportunidad. Por ejemplo, iniciativas como los planes de desarrollo con enfoque territorial, que serán 26 planes que se adelantarán en todo el país, necesitarán equipos interdisciplinarios, necesitarán miradas integrales sobre la situación de la población rural, en los problemas de pobreza campesina, etcétera, etcétera. Igualmente en materia de participación política, por ejemplo, todo lo que viene con el sistema integral de verdad, justicia y reparación, la Jurisdicción Especial de Paz, la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Nosotros vemos en general una enorme oportunidad para hacer una mirada y un proceso de transformación integral. ¿Qué es lo que vemos con preocupación? En primer lugar, que esto se va reduciendo cada vez más. Estamos en agosto del 2017 y el proceso de implementación ha avanzado muy poco.
Y esto se va a terminar reduciendo a una reintegración de las FARC sin transformaciones. Y creemos que eso sería perder una oportunidad. Y lo otro es que claramente la comunidad internacional ha puesto un plazo para aportar, que será los próximos 10 años. De ahí en adelante tendrá que ser el país mismo quien genere los recursos para hacer esto. Sí, el vicepresidente mismo decía que le preocupa mucho el hecho de que nuevamente se le incumpliera a un acuerdo de paz, sabiendo que este ha sido como el que más estructuralmente ha avanzado. Yo creo que es un acuerdo de paz, el acuerdo de paz más amplio que hemos tenido en la historia colombiana y uno de los más integrales en el mundo. Ahora, desafortunadamente, y Eduardo, usted que es historiador lo sabe, la historia de acuerdos de paz firmados e incumplidos en Colombia es reiterada, desde el siglo XIX hasta hoy. Sí, sí, pero en conversaciones que uno tiene, por ejemplo, los transportadores, y en particular los taxistas que bajan por las diferentes regiones de Antioquia, le dicen a uno, vea, profesor, eso es carreta, porque todos esos señores lo que hicieron fue delegar los negocios en otras organizaciones, en otras bandas. Entonces me lo dicen en el norte, me lo dicen en el oriente, en el suroeste. Me dice, vea, profesor, ese acuerdo no es cierto. Ahí lo que hay es una especie de camuflaje del bandidismo, y esta gente lo que entregó fue los negocios como la extorsión, como la droga, a bandas delincuenciales que siguen dominando. Eso se nota así en la vida diaria del sociólogo en la calle, ¿no? Yo creo que uno tendría que... Mira, hay varias cosas ahí para tener en cuenta. La primera, este es un proceso de paz con muy mala prensa, con muy mala fama en general, y ha sido muy difícil desmontar un conjunto de prejuicios sin fundamento. Por ejemplo, recuerda que en la campaña del plebiscito se dijo que a todos los guerrilleros de las FARC desmovilizados les iban a pagar 1.800.000 pesos. Luego supimos que eso no era cierto, que era el 90% del salario mínimo, pero como estamos en esta época de esto que llaman la posverdad, los argumentos no sirven, la posibilidad de discutir sobre razones y sobre situaciones concretas es muy difícil. Entonces creo que ahí hay una dificultad. La segunda es que yo creo que indiscutiblemente las FARC han acumulado un alto registro negativo, ¿cierto? No es fácil que la gente crea en las FARC, que una fama, claro, lo que llaman una reputación construida durante mucho tiempo, una parte por lo que han hecho y otra por la construcción de la imagen de enemigo que se ha dado en la sociedad colombiana. O sea, hacer la guerra contra las FARC implicaba construir una imagen de un enemigo despiadado, animalesco, con el que no había ninguna posibilidad de negociar, e incluso a quien se le atribuían un conjunto de elementos que luego no eran ciertos. Por ejemplo, el caso de la señora a la que le pusieron el collar bomba, ¿cierto? Que siempre nos dijeron que eran las FARC, sin embargo, quienes están condenados por eso es una banda de delincuencia común, uno de ellos un soldado profesional. Correcto. Pero en el imaginario quedó la idea de que eran las FARC. Y como un columnista uribista decía, pero es que no importa si son o no, pero podrían haber sido. Entonces así es muy difícil, dar la discusión. Pero creo que ha sido muy difícil realmente que la gente crea. Esperamos que con los hechos que se han presentado, la entrega de armas, la dejación de la vida militar, su conversión en un partido político y en un movimiento político, pues permita como ir aclarando algunas de estas cosas, aunque reconozco que hay un elemento que genera mucha distorsión, y es por un lado el mantenimiento de la actividad militar del ELN, ¿cierto? Porque en muchos lugares lo que la gente dice es que se cambiaron el brazalete y se pasaron para el ELN, y lo otro, las bandas criminales o los grupos surgidos tras el proceso de desmovilización que mantienen una actividad violenta en muchos lugares y que están recibiendo una parte de las disidencias de las FARC. Entonces creo que esta situación no es fácil, y Colombia está viviendo un periodo de posconflicto armado de nuevo parcial y fragmentado. Claro. Y en medio de otro conflicto armado. Vamos a ver unas imágenes y volvemos. Estamos con el sociólogo Masyuri Gil Ramírez. ¿Cómo fue ese paso por la personería? ¿Cómo hace un sociólogo que por lo regular está estudiando en el campo abierto asuntos de fuerzas sociales, de transformaciones, de nuevas búsquedas, y llegar a un lugar donde hay que seguir una agitación profesional que es al corte y rapidito? Hubo un momento muy especial en el año 2005, y es que la Personería de Medellín decidió recuperar una oficina que se tuvo a finales de la década del 90, que se llamó la Unidad Permanente de Derechos Humanos. Y la idea era tener un espacio abierto, una oficina que funcionaba a las 24 horas,
para hacerle seguimiento a la situación de derechos humanos de Medellín y atender a la población que llegaba demandando orientación para ser reconocido como víctima, para conjurar situaciones de amenazas, de desplazamiento forzado, etcétera. Y se presentó una oportunidad de estar en ese equipo liderando específicamente la producción de los informes de derechos humanos. Empezamos un grupo muy pequeño de investigación, como 4 o 5 personas, centrados sobre todo en derechos civiles y políticos, en homicidios, en desplazamiento forzado, quejas contra la fuerza pública, pero se fue generando un ambiente de respaldo a la iniciativa de los informes de derechos humanos cuando yo estuve del 2005 al 2007 y luego volví del 2008 al 2011. El último equipo, por ejemplo, que yo coordinaba éramos 25 personas. Estábamos haciendo, yo creo que uno de los informes de derechos humanos más completos del país. Nosotros teníamos en ese momento derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, derechos colectivos y del medio ambiente, derechos de poblaciones específicas. Por ejemplo, nosotros teníamos, yo creo que de los informes más originales en el país de la situación de la población LGTBI, ¿cierto? De la situación de jóvenes, por ejemplo, en condiciones de riesgo. Y al mismo tiempo, lo que tenía de importante este trabajo es que no era una labor de producción de informes académicos desde el escritorio ni desde las fuentes teóricas, sino que era todo con los insumos que colectábamos todos los días en el trabajo. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, con mucha satisfacción, creo que es el periodo de la vida en que más profundamente conocí a Medellín. Nosotros llegábamos al último extremo, la Unidad de Derechos Humanos tenía pleno respeto de todos los habitantes, jamás tuvimos una amenaza en terreno, una intimidación, un cierre de acceso a la información. Tuvimos dificultades obviamente con la fuerza pública, tuvimos dificultades con algunos grupos armados en los territorios, pero siempre contamos con un altísimo respaldo ciudadano. Pero eso te iba a preguntar, entonces quiere decir es que la percepción social sobre esa unidad sí cambió. Tenía un altísimo nivel de legitimidad. Sí, estaba reconocido. O sea, a la oficina nuestra llamaban, el personero delegado que era el responsable de la oficina repartía su número de teléfono a todo el mundo. A este señor lo llamaban a las 2 o 3 de la mañana y a nosotros nos llamaban igual. Y nosotros llegábamos a terreno después de una sonada, después de un incidente con la fuerza pública, cuando se habían presentado asesinatos, cualquier situación. Nosotros estábamos en terreno y realmente era un insumo que nos generaba una construcción de los informes con un altísimo conocimiento de la realidad. Nosotros decíamos, es que nosotros no somos una ONG, nosotros somos Ministerio Público, tenemos que hacer un informe que refleje el compromiso institucional con la defensa de los derechos humanos. Bueno, esa pregunta que le voy a hacer se la he hecho a todos los que han pasado por esta visita, porque la idea es también mostrar cómo, además de la vida profesional, las personas tienen aficiones, tienen hobbies. ¿Cuál es el hobby de Marjorie Hill? Yo creo que son dos, ¿cierto? Yo desde hace muchos años pues, he dedicado una buena parte de mi vida a trotar, sí, ese es un hobby. En los últimos meses, con algunas dificultades por problemas de rodilla, pues que me han sacado un poco de esto, pero me gusta mucho trotar, me gusta mucho, además de eso troto solo, largo, pienso mucho mientras estoy trotando, entonces me entretengo mucho. Y creo que el otro hobby es leer literatura. Sí, yo siempre estoy leyendo literatura, en las noches dedico siempre media hora, una hora a leer literatura. Bueno, y después de pasar por todo este número de años en el ejercicio profesional, ¿es posible ser optimista en relación con el futuro próximo de Medellín? Hay una frase de Gramsci que creo que es muy útil, y es que Gramsci hablaba de la importancia de combinar el optimismo de la voluntad con el pesimismo de la razón. Yo creo que obviamente hay un conjunto de problemáticas que son muy graves, que a veces generan desconcierto, especialmente porque creo que muchos de los problemas que esta sociedad tiene, a pesar de que hemos construido una imagen de que es un problema de los malos, ¿cierto? Como se ha atribuido, son problemas sociales que comparte la sociedad en una buena parte. Pero yo creo que lo que a nosotros nos queda es el optimismo de persistir y no rendirnos en la búsqueda de transformar y de contribuir a transformar esta sociedad hacia mejores caminos. Bueno, finalmente quiere decir entonces que Medellín tiene las condiciones dadas para hacer en el concierto nacional, apoyar en el concierto nacional las transformaciones sociopolíticas que estamos necesitando. Yo he dicho, la guerra pasó por Antioquia y pasó por Medellín, y yo creo que la reconstrucción de este país tendría que pasar por Antioquia y por Medellín. Tenemos la capacidad, tenemos la base social, tenemos el conocimiento, la experiencia, el potencial. Tengo mis preocupaciones más por la voluntad institucional en este momento para generar
un impulso en ese sentido, pero con toda seguridad, por ejemplo, lo hemos venido impulsando en la Comisión de la Verdad, será muy importante el aporte que hagamos desde Antioquia, ¿no?, a la construcción de ese gran relato de lo que nos ha pasado, porque si Antioquia ha sido líder en la victimización y en la guerra, creo que tenemos que ser líderes en la construcción de la paz. Muy bien, Mayuri, muchas gracias por todas estas No, declaraciones. muchas gracias, Nos han profe. enseñado cantidad de cosas. Siempre será, profe. Muy bien, hasta la próxima ocasión que volvemos con el sello personal del egresado. Muchas gracias.